¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es jueves 21. Estamos con el tiempo con Dios y me da mucho gusto que me estén acompañando en esta oportunidad. Ya saben, lo hemos a estar repitiendo toda esta semana todavía y tal vez un poquito más adelante, que estamos haciendo cápsulas más cortas hoy, todos los días a las 8 de la noche como Ministerio de Palabra Viva. Aquí estoy con ustedes. Hoy es jueves 21. Estamos con el tema del tiempo con Dios y pues repito, para mí es un privilegio y un placer estar con ustedes y este ministerio que encabezo de Palabra Viva. Y el tema de hoy es el arrepentimiento del pueblo, es el título. El día de ayer hablábamos de la condición lamentable que el pueblo había caído, en el que habían recaído pues en una condición muy lamentable. Están en una condición muy lamentable ellos y estamos viendo hoy cómo ellos estaban encontrando que el pueblo, los líderes sobre todo, estaban haciendo cosas para las cuales pues habían sido advertidos que no deberían de hacer. Esdras, estamos hablando del libro de Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 15, vamos a tener hoy de referencia, pero en el anterior, el de ayer, veíamos que él es informado de cómo los líderes que no deberían de tener una conducta aprobada, recta, pues se habían desviado y habían permitido que las familias los hijos se dieran en casamiento con las hijas de tribus de personas de grupos social, tribus que contravenían los principios que ellos defendían tanto, sus principios espirituales, sociales, morales, y esto contaminaba la orden de Dios de no casarse con otras mujeres, con mujeres de otras naciones. Era lo que Dios les pedía, que mantuvieran esa pureza en ese sentido. Y en el versículo primero de este capítulo 10 de Esdras dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó con él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Reconocían su condición. Entonces respondió Secanías, hijo de Janiel, de los hijos de Elam, hijos de Esdras: nosotros hemos pecado con nuestros Dios, pues tomamos mujeres extranjeras en los pueblos de las tierras, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Hacen un pacto, hacen un juramento, hacen un compromiso en el que a mí me parece esto algo muy fuerte, porque para que la enfermedad desaparezca se tiene que erradicar. Yo recuerdo el trabajo que hacen, por ejemplo, las enfermeras cuando hay una herida, y cuando hay una herida, ellas tal vez parece muy cruel en algunos momentos, pero recuerdo que en alguna ocasión estaba viendo cómo trabajaban una herida. Dicen, para que esto no vuelva a infectarse, se tiene que quitar totalmente, y esto le duele más al paciente a veces que la curación, dicen. Parecería eso, pero tienen que tallar, limpiar y quitar hasta lo último de la infección, porque si queda un poco de infección ahí, esa misma va a volver a descomponer y otra vez vas a tener que regresar a limpiar y va a ser otra vez más doloroso. Así que tiene que ser un trabajo a fondo con todo, y eliminar hasta que no quede nada que contamine y la herida sane. Y en esa lógica, y digamos eso como un ejemplo de lo que quiero hoy compartir con ustedes, están ellos decidiendo, dicen, si nosotros nos equivocamos al casarnos con quien no debíamos haberlo hecho, hoy vamos a renunciar a esto y reencaminarnos por el camino, por el lugar correcto, por la senda correcta. Y dicen, dejar a estas mujeres e incluso todavía, va más allá, a los hijos que tuvieron con ellas. Esto sí que era algo que era muy fuerte.
Dice, levántate en versículo 4, levántate, dice, levántate porque esta es tu obligación, a nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Hablando, se dirigen a Esdras, dicen, levántate. Dice, tú como líder ya nos has señalado el error, y esa es la responsabilidad de un líder, señalar lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, lo que hay que corregir. También es claro entender que cada uno de nosotros decidimos, y ellos decidieron enderezar la senda. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes y a de los sacerdotes y a los levitas y a todo Israel para que harían conforme a esto, y ellos se juntaron o juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cama de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pueblo de los del cautiverio. Dice, pues a causa de este pueblo que había estado en cautiverio, que había estado en esa condición, si yo otra vez volvíamos a lo mismo. Y él estaba triste finalmente, pero ya creo que encaminado hacia una mejor ruta. E hicieron pregonar, el versículo 7 dice, hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viviera que viniera dentro de los 3 días conforme al acuerdo de los principales y los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio, de los que habían regresado, es a lo que se refiere. Así todos los hombres de Judá, versículo 9, los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que eran del mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Fíjense nada más, hasta parecía que el cielo se lamentaba, ¿verdad? Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, y por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová de vuestros padres y haced su voluntad, y apartados a los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Tenían que renunciar a esas mujeres, tenían que renunciar a los hijos que tuvieron con ellas para poder reivindicar. Y cabe señalar que el escrito bíblico también hace entender que esto no nada más estaba en los principales. Este ejemplo ya había permeado en el pueblo también, en más gente. Pero era importante que ellos, como líderes, se dieran muestras de arrepentimiento, dieran muestras de seriedad en su compromiso. Hoy quisiéramos ver en nuestra sociedad personajes políticos, líderes, que reconocieran sus errores y que reencauzaran y, por ejemplo, restauraran los errores cosas que han hecho mal. Ese sería un equivalente a esta situación. En el versículo 12 dice así, respondió toda la multitud y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Fíjense qué terrible. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestra ciudad hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempo determinado, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Saberai les ayudaron, dice. O sea, hubo quienes se resistieron, fíjense nada más. Finalmente cada quien decide qué hacer, y ahí hubo esta resistencia de ellos, de algunos. Esdras presenta al pueblo un camino de arrepentimiento genuino. Es la labor del líder. El líder tiene que enseñar con ejemplo y claridad lo que se tiene que hacer. Hace pregonar en Judá que todos los hijos del cautiverio deben reunirse en Jerusalén, o de lo contrario perderán su hacienda y serán excluidos de la congregación. Después de señalar el pecado de haber contraído lazos matrimoniales con mujeres gentiles, les invita a confesar sus pecados y apartarse de la tierra apartarse de las tierras y de ellas. El verdadero arrepentimiento implica el reconocimiento y la confesión del pecado y abstenerse de volver a él. El pueblo promete cumplir todos los mandatos. Perdón, un segundito. Es que es el teléfono aquí ya. El pueblo, todos los mandatos. Cumplir todos los mandatos de Esdras. Si bien Jonatán y Hazaías sugieren no dar tregua e imponer el mandato sin excepción, Esdras considera la complejidad de la situación y acepta la petición del pueblo de concederles cierto tiempo para su cumplimiento. Necesitaban organizarse,
Y él también razonablemente dice, permite que esto suceda. Pero también hubo quienes se opusieron, como lo podemos ver o leer aquí. Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesuloma y Sabetani le ayudaron en esto. Se opusieron a la... pero se opusieron a la dinámica que iban a tener. Pero bueno, también es importante reconocer que en algún momento los seres humanos somos capaces de decidir, cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de decidir qué hacer. También eso es claro. Pero aquí creo que el ejercicio, lo relevante de esto es reconocer y arrepentirnos, reconocer la falta y corregir. Eso creo que es un ejercicio muy importante que hoy por hoy nosotros no podemos dejar pasar por alto, debemos de tener siempre presente, porque a veces creo que el orgullo, la soberbia o a veces la pena por decir me equivoqué, hice algo mal, nos hace seguir por el mismo camino. Y yo creo que también esto nos debe de enseñar hoy a ti, a ustedes y a mí, que nosotros tenemos una gran y grave responsabilidad, y cuando cometemos errores reconocerlos y enfrentar las consecuencias del mismo y no volver a cometer los mismos errores. Creo que nos debe de quedar claro, y creo que es lo que nos enseña en este tiempo, esta porción de las Escrituras en el libro de Esdras, de arrepentimiento de los errores, del pecado, de las cosas que hacemos mal. Con esto termino en este tiempo con Dios de hoy, y los invito para que mañana vamos a hacer un repaso, un resumen de todo, y vamos a ver lo que el tiempo con Dios tiene del viernes, y el repaso desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y mañana viernes. Pero eso va a ser mañana a las 8 de la noche. Mañana es un programa un poco largo, pero que bueno, pues ahí lo hacemos también para seguir cumpliendo con la dinámica que veníamos teniendo. Nos estamos viendo mañana por aquí, en el tiempo con Dios. Pásenla bien, cuídense mucho.